¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Hora 7 de hoy, jueves 7 de junio. Tenemos 0.2 grados a esta hora, una bajísima temperatura en la capital. No tan frío como el día de ayer y la máxima se espera llegue a 21 grados. Habrá cielos despejados en Santiago. De inmediato revisamos los titulares de la edición de hoy. Claudio Borghi confirmó que los jugadores Gary Medel y Eduardo Vargas no fueron sancionados, solo no estarán ante Venezuela después de la salida nocturna de antes de ayer. La Superintendencia de Pensiones anunció importantes caídas en la rentabilidad de los fondos de mayor riesgo. Según los expertos, el dinero no se recuperará. Temblor de 5.7 grados Richter se sintió en la región del Maule. Sismo de mediana intensidad se registró esta noche en la zona central del país a la medianoche y 6 minutos. Y categoría de uno de los programas de educación sexual del Mineduc califica a la homosexualidad y al lesbianismo como trastorno de la identidad sexual. Vamos a ver qué dijo el ministro de Educación, Harald Beyer. Y como cada día le invitamos a comenzar esta jornada revisando los medios de circulación nacional, vamos a comenzar con la portada del Mercurio. Metro llega a su máxima densidad y bordea los 7 pasajeros por metro cuadrado. Aglomeraciones son pan de cada día en el metro. Vamos a contárselo con una nota también en la edición de hoy de Hora 7. Ahí está la fotografía de un acuerdo a 2.600 metros de altura. Dice el Mercurio, un ambiente de distensión. Se realizó ayer la cumbre en el Observatorio Paranal, en la segunda región. Estamos hablando de la cumbre del Pacífico. Chile, México, Colombia, Perú, entre los integrantes y Borghi y la nueva indisciplina. A este ritmo nos vamos a quedar sin equipo, dijo ayer Claudio Borghi, que nunca pierde el sentido del humor. Está en los momentos más difíciles porque ayer se le veía bien afectado por el tema de Medel y Vargas, que le comentamos ayer muy temprano, ¿se acuerda? Ya le contábamos de este caso de indisciplina para algunos, para otros en su perfecto derecho porque estaban en el día libre. La cosa es que Borghi, al escucharlos, decidió separarlos a los dos del plantel. Ninguno de los dos jugará con Venezuela. Vamos a revisar la portada de La Tercera. Costos de energía en Chile están entre los 10 más altos de la OCDE. En este grupo registra una de las mayores alzas en 14 años de precios para clientes residenciales. Junto a Brasil y Uruguay tienen los valores más altos. Y ahí está la fotografía. Humala cuestiona límites tras cumbre de Alianza del Pacífico y las bencinas prevén baja de hasta 25 pesos en 2 semanas. La caída será tras el alza de 2 y 10 pesos que está anunciada para hoy. Ahí está la noticia que ya le comentábamos. Borghi margina a Medel y Vargas de la concentración de la selección chilena. Ahí están las noticias más importantes de La Tercera para el día de hoy. Y de inmediato vamos a comenzar a revisar la actualidad nacional. Vamos a comenzar por el deporte y por esta sanción que de alguna manera toma Claudio Borghi ayer. Obviamente hay una sanción cuando decide separar a Gary Medel y a Eduardo Vargas por su escapada nocturna de la noche anterior. Le contábamos ayer, terminó a eso de las 4 de la mañana. Según Borghi, falta de compromiso de Gary Medel por la recuperación de su lesión a la espalda y falta de compromiso también a una palabra empeñada en el caso de Eduardo Vargas, quien salió a la despedida de Rivarola y de ahí tenía que ir a su casa, supuestamente. Terminó, ya sabemos, en una discoteca y ninguno de los dos va a jugar contra Venezuela. Jornada de descanso para los seleccionados que en el caso de Eduardo Vargas y Gary Medel finalizó cerca de las 4 de la madrugada cuando decidieron retirarse de la discoteca Las Urracas de Vitacura. Imágenes que fueron captadas por el programa Intrusos y que incomodó a los jugadores, quienes reaccionaron de esta manera antes de subirse a sus automóviles y retirarse del lugar. Sin embargo, carreteando acá en Las Urracas. Gary, podemos hablar. Gary... Tensión por el episodio, sobre todo por Gary Medel, tratado entre algodones por una dolencia muscular. Los médicos de la selección esperaban que pudiese recuperarse y estar presente el próximo sábado frente a Venezuela. La salida de los dos jugadores cerca de las 4 de la tarde desde Pinto Durán encendió aún más los comentarios. Se hablaba a esa hora de sanciones y exclusión. Solo cerca de las 7 de la tarde, Claudio Borghi aclaró el panorama. Optó salmónicamente por liberar a ambos elementos y todo sin sanciones. Después de lo que todos sabemos que ha sucedido, he preferido darle el descanso. Esto no
no es ningún tipo de sanción, no entra en ningún tipo de sanción dirigencial ni nada, es una decisión técnica. En el caso de Vargas, ustedes saben perfectamente que el día de ayer hubo una despedida de un jugador muy importante de la historia de la U, y el compromiso era de que cada uno de ellos, una vez terminado el partido, fuera a sus casas. Imagen que recordó episodios anteriores y que provocó comentarios, opiniones y el revuelo a horas del encuentro ante Venezuela. Porque ellos están a punto de jugar el sábado, pues. Tienen que viajar y todo, entonces tienen que saber comportarse. Si esto no es chacota, estamos defendiendo al país con la camiseta de la selección chilena. Están en su día libre, no creo que hayan hecho nada malo, no lo sé porque no he averiguado nada todavía, pero yo siempre he sido un hombre en contra de las concentraciones largas. Los especialistas reconocieron que los riesgos de ir a una discoteca para alguien que sufre un desgarro dorsal es mínimo, pese a que un movimiento brusco podría afectar al músculo. Él está totalmente capacitado para hacer todas esas actividades. Lo único que tendría contraindicaciones es en todas las actividades que sean trepa, más que en salir en la noche, ¿ya? Porque al ser un desgarro tan pequeño no va a tener dificultad en hacerlo, él no va a sentir dolencia. Nuevo capítulo que trae a la memoria el último acto de indisciplina conocido como el bautizazo, donde otros elementos de la Roja fueron sancionados. Tras la exclusión de los jugadores, el técnico Claudio Borghi decidió convocar al volante de Colo-Colo Brian Ravelo y el delantero de Universidad Católica Nicolás Castillo, jugadores que se incorporarán en las próximas horas para viajar mañana con el resto del plantel rumbo a Venezuela. Bueno, me parece que hay algo curioso en la manera en que Claudio Borghi plantea finalmente su decisión, y creo que tiene que ver con esto de decir que no hay una sanción, pero ninguno de los jugadores va a estar con Venezuela. Claro, él lo explica en el caso a caso, pero da la sensación de que claramente se tomó una medida disciplinaria allí, por falta de compromiso, por cómo quiera llamarlo el técnico. Finalmente el asunto es que la salida nocturna le cuesta a Medel y Vargas no ser ni siquiera considerados, no tener ni siquiera la chance de aparecer ante Venezuela. Y me parece bien, porque yo le encuentro la razón a Borghi. Creo que los dos faltaron a palabras empeñadas y al compromiso que hay que tener con la selección chilena. Ahora, el tema es en qué pie queda Borghi después de esto, porque fíjese que si usted repasa, cada una de las nominaciones a partidos de clasificatoria ha tenido algún escandalillo de esta naturaleza. Significa que el estilo de Borghi, que es un estilo de entregarle la responsabilidad al jugador, le ha quedado grande a estos jugadores, por lo menos a algunos de ellos. ¿Qué hace Borghi entonces? ¿O modifica radicalmente su estilo? Algo que a mí me cuesta imaginar, porque creo que es algo que viene de los principios y de la forma de pensar del técnico. O derechamente, ¿qué va a pasar? ¿Va a dar un paso al costado? Él dijo ayer ya que estaba bien cansado de tener que salir a dar explicaciones por cosas que él no hacía, por errores que él no cometía. Y entonces, ¿cuándo va a tener eso un techo? ¿Será pronto? De verdad que no siento que Claudio Borghi haya quedado en el mejor de los pies, y realmente lo lamento, porque si fuera por un tema deportivo uno podría entenderlo, pero Chile está segundo en la clasificatoria por ahora y da la sensación de que el proceso no debería terminar por incidentes que protagonizan algunos de los jugadores. Vamos a seguir en el deporte, pero vamos a dejar este tema y le vamos a contar que Esteban Paredes fue confirmado ayer por el propio presidente del Atlante como nuevo jugador de ese equipo mexicano. Obviamente deja Colo-Colo, está incluido en la siguiente síntesis deportiva. Esteban Paredes finalmente llegará al Atlante de México tras no llegar a puerto en las negociaciones para quedarse en Colo-Colo. El presidente del equipo azteca, don José Antonio Garcés, confirmó la llegada del goleador nacional. Paredes firmó un contrato por 3 temporadas con el club mexicano. Johnny Herrera, arquero de la U, comenzó a calentar el partido de semifinales de la Copa Libertadores, donde los azules se enfrentarán a Boca Juniors, afirmando que será un tremendo partido por las formas de juego que tienen los dos equipos. También afirmó que Boca es el favorito por la tradición copera de los argentinos. Este sábado en el Estadio Nacional comienza la venta de entradas para el duelo en Buenos Aires, donde hay 4.500 boletos y cuestan 16.000 pesos. El torneo parisino de Roland Garros ya tiene a sus 2 nuevos semifinalistas. Uno de ellos es Rafael Nadal, quien ganó sin muchos problemas a Nicolás Almagro por 7-6, 6-2 y 6-3. El otro es David Ferrer, quien venció al británico Andy Murray 6-4, 6-7, 6-3 y 6-2. Ambos españoles ahora se enfrentarán por pasar a la final del torneo.
Bueno, y vamos a dejar la actualidad deportiva para hablarle de las más tristes, de las más dramáticas consecuencias de la ola de frío que se sintió por estos días y que se sigue sintiendo, la verdad, por estos días en Santiago. Tiene que ver con el fallecimiento de un indigente en Puente Alto. Pasó una noche en una plaza, durmió toda la noche allí y cuando lo encontraron ya sin vida. Bajas temperaturas que desde el lunes se instalaron en la región metropolitana y que cobraron a su primera víctima. En Puente Alto, un indigente fue encontrado sin vida en una plaza tras haber dormido allí durante toda la noche. Hemos trabajado con ONG, con instituciones religiosas, una pastora evangélica probablemente tal, y desgraciadamente la mayoría de ellos están asociados a alcohólicos, que es muy difícil el trato, porque a veces no se quieren quedar en los lugares y nosotros estamos trabajando ese tema, pero es difícil. Y es que las bajas temperaturas registradas esta semana han afectado especialmente a todas aquellas personas en situación de calle, aun cuando las autoridades aseguran contar con las hospederías y alojamientos de emergencia en su máxima capacidad. Este año el Ministerio de Desarrollo Social adelantó el Plan de Invierno 2012 que suma 57 albergues en 73 comunas del país. También se habilitó un número telefónico para atenciones médicas que estará al servicio de quienes pernoctan en la vía pública, así como también alimento y abrigo que será entregado por diversas organizaciones. Todo ello para hacer frente a los gélidos días que se han hecho sentir esta semana y que se espera comiencen su retirada durante los próximos días. Bueno, posiblemente usted sea uno de los que sufre día a día el tema del que le vamos a comentar y hablamos del colapso que se vive ya no solo en las horas puntas, sino que en buena parte del día en distintas estaciones de metro. Es un problema, insisto, que no tiene que ver con lo que sucedió ayer o antes de ayer en alguna estación puntual, tiene que ver virtualmente con la actualidad, con el día a día de este medio de transporte, el principal, derechamente en la región metropolitana. Estas imágenes corresponden a la estación Metro Baquedano, fueron tomadas a las 8:30 de la mañana del miércoles 30 de mayo. Lamentablemente no se trata de una excepción, se repiten a diario. El plan de contención del metro se implementó para controlar los atochamientos en las estaciones de combinación de líneas. La idea es que los pasajeros esperen varios minutos hasta poder entrar a un carro. Terrible, la gente te sube al metro, no es necesario que te subas sola. Encuentro que está cada vez más malo porque en verdad las mañanas es insoportable. Realmente la congestión cada día aumenta más. Yo creo que los planes que han tomado para realmente manejar el asunto no han funcionado. Horrible. Nada más que decir. De la mañana es imposible casi tomarlo. Metro reconoce haber aumentado en un 93% la cantidad de usuarios y un crecimiento sostenido durante 2012. Reconoce además estar operando a su máxima capacidad, especialmente en el tramo central de la línea 1 y las estaciones de combinación durante las horas punta. Una de las razones para este aumento en los usuarios sería el Transantiago. Expertos aseguran que Metro no esperó recibir a tanta gente. En el caso del Metro hoy, es un servicio que no es muy cómodo, quizás, pero es muy confiable. Tú sabes exactamente, si tomas metro, cuánto te vas a demorar en tu viaje. Y las personas hoy están haciendo eso, están privilegiando la confiabilidad sobre la comodidad. Una demanda creciente que se espera revertir con las nuevas líneas ya en desarrollo, la línea 6, que tendrá 10 nuevas estaciones cubriendo desde Pedro Aguirre Cerda a Providencia, y la línea 3 que conectará Huechuraba con La Reina. Mientras algunas recomendaciones para evitar las largas esperas. Y esto pasaría principalmente por aumentar la brecha entre la tarifa del bus y el metro. Si tú aumentas un poco la tarifa de metro, bajas la de los buses, vas a generar incentivos para que las personas usen los buses, porque pese a que no son confiables, sí van a ser más cómodos, porque tú por lo general vas menos apretado que en el metro, y además mucho más barato. Para fin de año, Metro anunció que se implementarán nuevos carros y con más capacidad de pasajeros para que hechos como estos, que se pueden ver a diario, no se repitan y la gente llegue más contenta a sus trabajos. Y ojalá cambiara, ojalá tuviera otra capacidad para que siga siendo un medio de excelencia, pero en condiciones un poquito más agradables. Vamos a cambiar de tema, le vamos a contar especialmente a usted que de repente va a almorzar y se toma una copita de vino o se toma algún aperitivo y considera que a esa hora va a pasar más piola, si es que maneja su auto, digo después, usted sabe, con esto de la ley de tolerancia cero al alcohol el asunto es delicado.
Pues bien, se termina con eso porque las autoridades anunciaron que van a fiscalizar la hora de almuerzo y la hora del happy hour. No solo estamos haciendo el llamado a que advierta el detalle de que ahora va a haber controles en esos horarios, sino que también escuche y ponga la atención a la nota que está la opinión de los empresarios gastronómicos que creen que esto puede ser, bueno, ya lo habían dicho antes, ¿no?, la muerte definitivamente de ese sector. Siempre se habla de la astucia del chileno, esa cualidad que al parecer le permite sortear cualquier inconveniente con tal de salirse con la suya y alcanzar su meta. Pues bien, eso es lo que al parecer sucede con los automovilistas que no renuncian a conducir pese a querer tomar algunas copas. Para evitar las fiscalizaciones, han aumentado las frecuencias de visitas a pubs y restaurantes a la hora de almuerzo y a los llamados happy hour. Se ha tomado la decisión de volver a hacer un énfasis que la fiscalización es algo que puede suceder en cualquier minuto del día, porque el sentido que tiene es el que conduce, no bebe. Al focalizarlo en alta hora de las noches sí pudimos percibir que hubo un proceso un poco de relajo de parte de la gente, de sentir que solamente la ley como que regía en esas horas, y eso no es así. Fiscalizaciones que se suman a las nocturnas y que comenzarán este jueves en 10 puntos de la región metropolitana, entre ellos Bellavista, Orrego Luco, Vitacura y Plaza Ñuñoa, y que también suman las críticas de los empresarios del rubro que advierten un nuevo golpe para sus negocios. Los locatarios advierten que con la implementación de la ley ya han registrado bajas de entre un 30 y un 35% en las ventas. Por eso creen que esta nueva medida perjudicará aún más los esfuerzos por evitar las mermas. Los consumidores, por su parte, no creen que resultarán afectados con estos nuevos horarios de fiscalización. Me parece súper bien porque muchos accidentes son provocados por el alcohol, así que mientras más fiscalicen, más la gente se va a cuidar. O sea, la ley en sí a mí me parece bien, porque mucha gente maneja, o sea, ya, tomarse un vaso de vino tal vez no es tan terrible, pero cuando se toman, de repente como que se pasa la mano como tomarse 1, 2, 3, entonces yo creo que sea tolerancia cero al final, como que evita que pase eso. No, la raja me gusta, no hayan tantos curados manejando ahora. Pero así como los locatarios advierten su preocupación, otros han aprovechado esta ley para iniciar nuevos negocios, como servicios de choferes o traslado de personas, para que así quienes quieran beber un par de copas no se tengan que preocupar de manejar de vuelta a casa. Respecto de eso, decir simplemente que está bien, uno tiene que preocuparse porque el sector gastronómico, que no solo le da utilidades a los empresarios, sino que también genera bastantes empleos, tenga buena salud, pero decir que tiene que hacerse al costo de que no haya fiscalización y que la gente pueda infringir la ley y pueda manejar bebida, eso obviamente le genera otro daño y me parece que todavía más grande a la sociedad. Así que, bueno, bien por la medida nomás y a readecuarse a las formas en que se consume alcohol, y no hay problema si quiere ir a un almuerzo regado, como decimos nosotros, pero no maneje después. Para eso hay locomoción colectiva, eso hay otras fórmulas para transportarse. Vamos a cambiar de tema y le vamos a hablar de un programa del Mineduc que generó polémica. Nuevamente, es que habla, fíjese, de la homosexualidad y del lesbianismo como un trastorno. El ministro de Educación ya dijo que claramente esto es un error y debe ser corregido. No hubo medias aguas en su respuesta. Harald Beyer sabía lo que la prensa le preguntaría. Nada más ni nada menos que lo incluido en los programas de sexualidad del Ministerio de Educación, en el que se asegura que la homosexualidad es un trastorno. Ese programa tiene un error, nosotros vamos a pedir que se enmende ese error, ¿no es cierto? La homosexualidad o el lesbianismo no es un trastorno, por lo tanto vamos a pedir que se enmiende. El documento forma parte del programa de sexualidad que el Ministerio promueve en colegios. Existen varias opciones y el aludido fue diseñado por el Centro de Estudios de la Familia de la Universidad San Sebastián. La polémica frase figura en el tema 2 llamado Formación de Identidad, donde se establece como material de enseñanza el capítulo Trastorno de la Identidad Sexual, Homosexualidad y Lesbianismo. Una afirmación imposible de resistir tras la recientemente aprobada Ley Antidiscriminación. Una situación normal, ¿no es cierto?, en un programa que se está instalando, se cometen errores en los distintos programas, aquí hay un error claro que nosotros vamos a pedir que se enmiende y se puedan elegir entre distintos programas como ocurrió hasta ahora, pero que esos programas sean correctos y no tengan errores factuales. El programa fue creado en 2010 por el ex titular de Educación, Joaquín Lavín. En ese entonces se implementaron 7 planes de educación sexual a los que podían postular los establecimientos. El de esta polémica estaba siendo usado en 147 establecimientos, varios de ellos, según lo confirmado ahora 20, no alcanzaron a usarlo.
Bueno, y para profundizar en este tema vamos a conversar con Óscar Rementería, que es vocero del móvil del Movimiento de Liberación Homosexual y que está aquí con nosotros en el estudio. Óscar, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Te quiero empezar preguntando qué siente una persona que es homosexual cuando se entera de que hay un programa de educación, de la educación de muchos de nuestros niños y jóvenes, que habla de la homosexualidad o el lesbianismo como si fuera un trastorno. Por cierto, mucha decepción, mucha desilusión. Estamos hablando que desde el año 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó como una enfermedad mental la homosexualidad. Hasta hace muy pocos aprobamos en el Congreso una ley antidiscriminación. Tuvimos un aberrante crimen por la orientación sexual de Daniel Zamudio. Sin embargo, ahora vemos que hay programas gubernamentales, y específicamente el de Mineduc, donde no se había hecho una revisión lo suficientemente profesional sobre uno de sus programas y estábamos utilizando recursos de todos los chilenos para más encima educar de mala forma o mal educar a profesores de establecimientos municipalizados, particular subvencionados a lo largo de Chile, bajo no un juicio, sino un prejuicio de seguramente algunos académicos de una universidad, la Universidad de San Sebastián para ser más preciso, sobre este programa de afectividad y educación sexual que está completamente erróneo en sus afirmaciones. Ahora, en la nota se contaba que este es un programa que se creó en el periodo en que Joaquín Lavín fue ministro de Educación. ¿Hay un gran cambio? ¿Hay un cambio importante con el nuevo titular de Educación, con Harold Beyer? Bueno, nosotros efectivamente esto comenzó el año 2010 a prepararse el programa. El año 2009 el móvil había hecho observaciones sobre los programas de afectividad que ya el ministerio estaba, por decirlo de alguna forma, echando el ojo para que participaran en los programas gubernamentales. Se llegó a un acuerdo con el ministro Lavín, esto se había conversado con él antes. Yo creo que hubo una falta de responsabilidad por parte de los profesionales involucrados en el ministerio y ayer nos comunicamos con el ministro, el actual ministro de Educación. El día de hoy vamos a ir personalmente a dejarle una carta y lo que queremos valorar acá es una acción inmediata por parte de la cartera para enmendar este error. Es un error que nosotros consideramos de máxima importancia porque llevamos aproximadamente casi 2 años educando o confundiendo a los profesores que a la vez van a transmitir esta educación hacia los alumnos. Concretamente, ¿tienes reclamos, tienes opiniones en el día a día de niños que en el aula tienen que escuchar una clase hecha sobre la base de este programa? ¿Está comprobado que eso le llega a los niños, a los adolescentes así? Nosotros no habíamos recibido información específica sobre este programa. Sí habíamos recibido muchos reclamos u observaciones por parte de estudiantes, incluso de algunos académicos, que habían planes de estudio o habían charlas o incluso los dichos de algunos profesores que eran bastante discriminadores o prejuiciosos en ese sentido. Esos casos se han ido solucionando cada uno de manera directa. Ahora lo que nosotros esperamos acá realmente es que el ministerio tome carta en el asunto y que esto sea remediado lo más rápido posible. O sea, aquí estamos educando a académicos, a profesores, que a su vez están educando a alumnos en base a prejuicios. Eso como sociedad no lo podemos permitir y este gobierno ha mostrado una voluntad bastante clara por erradicar cualquier tipo de discriminación, tanto a nivel gubernamental como también en toda la sociedad. Óscar Rementería, se supone que cuando un plan como este se implementa y termina de redactarse y de escribirse, pasó por el filtro de gente profesional. No lo escribieron niños que son permeables, no lo escribió gente que es ignorante, gente que estudió, que tiene posgrado muchas veces, en la mayoría de los casos. ¿Cómo se explica que esa gente, que es psiquiatra, que es médico, cometa un yerro de este calibre? Bueno, yo creo que en este caso el ministerio va a tener que tomar carta en el asunto y hacer una investigación. Yo concuerdo completamente, aquí hay profesionales involucrados que reciben un sueldo para que estas cosas no sucedan y si esto sucedió, bueno, habrá que investigar por parte del ministerio. Nosotros como móvil estamos totalmente de acuerdo que la sociedad debe tener una visión crítica, sea esta liberal o conservadora, pero en base a hechos efectivos, a hechos reales, no a base de prejuicios, no a base de una visión sesgada de la sociedad. Tengo una última pregunta, Óscar. ¿Qué información es la que tienen ustedes de lo que se enseña en las aulas hoy de los colegios que son de órdenes religiosas? Porque obviamente ellos podrán decir nuestros programas tienen algo de lo nuestro ahí. Uno de alguna manera toma una opción cuando elige mandar a su hijo a un colegio religioso, un colegio católico. ¿Qué formación se les está entregando ahí? ¿Es una información que también tiene algo de prejuicio?
Bueno, de cierta manera sí. Nosotros respetamos la libertad de educación que existe en Chile. Lo que queremos es que se enseñe de manera objetiva. Todos los establecimientos, sean liberales o sean conservadores, o sean laicos o sean conservadores, tienen la libertad de poder enseñar los valores como ellos los estimen convenientes. Ahora, lo que queremos es que estos valores se basen en la verdad, se basen en hechos científicos y no se basen en prejuicios, en paradigmas o en cualquier tipo de visión sesgada de la sociedad. Sí hemos tenido comentarios y hemos tenido observaciones de muchos establecimientos, principalmente conservadores, que estarían enseñando la homosexualidad como un efecto negativo, y esperamos que el Mineduc también tome carta en el asunto. Los planes de educación sexual son muy importantes y esperamos que estos sean mejorados a la brevedad. Oscar Rementería, vocero del móvil, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de algo que ya lo veíamos en la revisión de los medios, una cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico en un escenario realmente hermoso como es Paranal. La invitación obviamente era conversar de temas de la región, a consolidar esa Alianza del Pacífico, pero también a ver las estrellas, fíjese. Alfombra roja en pleno desierto para recibir a los mandatarios en la cuarta cumbre del Pacífico. El Observatorio Paranal fue el escenario de este encuentro encabezado por el presidente Sebastián Piñera y al que asistieron los mandatarios de Perú, Ollanta Humala, de Colombia, Juan Manuel Santos, de México, Felipe Calderón y el rey Juan Carlos de España. En el mundo actual, que se caracteriza por recesiones, estancamiento y desaceleración, es muy auspicioso y gratificante ver cómo nuestros países están marcando el rumbo del crecimiento, de la apertura, de la integración y cumpliendo su misión histórica. Los presidentes firmaron la declaración de Paranal, donde además se contempló la firma de acuerdo marco de la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico entre todos los asistentes. Posteriormente, los representantes de cada país se reunieron con el rey Juan Carlos de España para llevar a cabo un almuerzo en honor a la cumbre. Bueno, y ahora vamos a revisar una síntesis de noticias ocurridas en el mundo. Fíjese que hay de todo, incluido una matanza brutal, una más en Siria a cargo del régimen de Bashar al-Assad. Da la sensación de que la comunidad internacional ha demorado muchísimo una intervención en ese país, una matanza en la que murieron casi 100 personas, mujeres y niños incluidos. Y la nota curiosa la va a poner un muelle que tiene caracteres en japonés y que llegó a las costas de Estados Unidos. Fíjese, se cree es una consecuencia del terremoto y tsunami que afectó a Japón hace algún tiempo. Veamos la síntesis. En Colombia, 8 integrantes de las FARC murieron y 3 fueron capturados tras un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana contra un campamento ubicado en el norte del país. El ministro de Defensa del país cafetero afirmó que en dicho campamento habían 37 guerrilleros ubicados en el municipio de Nechi, en el departamento de Antioquia. En Siria se vivió una nueva masacre tras un nuevo bombardeo en la provincia de Hama. Tras eso fue atacada por unos mercenarios leales al régimen, donde según los grupos opositores aseguran que murieron 98 personas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños que fueron asesinados con armas de fuego y armas blancas. En Estados Unidos, en la playa de Oregón, apareció un inmenso muelle flotante que fue arrastrado por las fuertes corrientes del Océano Pacífico y que vendría del tsunami que azotó a Japón el 11 de marzo de 2011. La estructura de unos 20 metros de largo y hecha de metal y hormigón fue hallado en las playas y tendría escrito carteles con letras niponas. También en abril, guardacostas estadounidenses localizaron una barcaza de pesca japonesa frente a las costas de Alaska. 0,3 grados de temperatura tenemos hasta ahora en Santiago, una imagen de Plaza Italia a esta hora, 21 grados se espera como máxima para Santiago y cielos despejados aquí en la capital, el pronóstico del tiempo para hoy. Y le vamos a contar de una noticia que es mala para la mayoría de los chilenos que tienen fondos de pensiones ahí en los fondos de mayor riesgo. Lo que pasa es que la superintendencia informó de una caída importante. Según los expertos, ese dinero no se va a recuperar. Negra mañana para todos quienes recibieron la información entregada por la Superintendencia de Pensiones. Los fondos más riesgosos de las AFP sufrieron enormes caídas. En mayo el fondo A cayó 4,4%, el fondo B 2,92% y el fondo C 1,34%. El
fondo D, en tanto catalogado como conservador, rentó un 0,07%, mientras que el fondo E fue el más beneficiado con un 1,35%. Para ponerlo en términos muy gruesos, una persona que tenía un fondo, supongamos, de 10 millones el 1 de abril, el día de hoy le quedan 9 millones. O sea, se le fue $1 millón en 60 días. Ejemplo comprensible para palabras y cifras que suenan complicadas y que por lo mismo pocos se preocupan en entender, aun cuando de esto depende su futuro. Uno para informarse tiene que ir a alguna sucursal y poner el RUT y sacar el certificado de... Si no, ni se entera. ¿Ah? Si no, ni se entera. Uno no se entera. ¿Y ellos no le proveen de información cada cierto tiempo para contarle cuánta plata tiene? No. ¿Tampoco se preocupa? No me interesa. El sistema es muy perverso para estarse preocupando. Uno pierde igual. Opiniones que no dejan de preocupar en medio del complicado escenario actual. Inevitable resulta rememorar la crisis del 2008 en que millones y millones de chilenos perdieron cantidades irrisorias de dinero. De vivir con un sueldo de 500.000 pesos, por ejemplo, pasarían a ganar con suerte 150.000 pesos, por lo que muchos ni siquiera pudieron jubilarse. Si tú no te has movido a fondo, se debería recuperar porque en realidad la pérdida es nominal. Tú no te has jubilado, entre comillas, no has retirado los fondos. Pero mi percepción al respecto es que en realidad una parte importante de esas pérdidas nunca se van a recuperar, ¿no? Y de ahí que surgen las estrategias de movilidad. Felicesyforrados.cl, empresa de asesorías, recomienda estar en los fondos menos riesgosos hasta que pase la crisis. Las personas comunes y corrientes han escuchado siempre de que hay que mantenerse siempre en el fondo A, siempre en el fondo A, siempre en el fondo A. Y eso no es preciso. Si es que uno ve la rentabilidad de los últimos 5 años, el fondo A ha rentado apenas un 3%. En cambio, el fondo E ha rentado casi un 50%. Entonces, el paradigma de mayor riesgo, mayor retorno no se cumple siempre. Rafael Garay no cree que se registre otra caída tan pronunciada como la de mayo. Sin embargo, él y otros expertos recomiendan a los afiliados mantenerse atentos a los vaivenes del mercado, que podrían volver a moverse. Bueno, y ahora vamos a contarle noticias económicas, entre ellas esta misma que veía usted de los fondos de pensiones, pero en fácil, como siempre, en el Minuto Parisi. Don Franco Parisi, ¿cómo está usted? Muy buen día. Buenos días. Mejora el resfrío, ¿no? Más o menos, tosí harto en la noche. Ya, Franco, ayúdanos a entender lo que veíamos en la nota, que a veces para la gente es un tema difícil de digerir. Yo veía una señora que decía, el sistema es perverso, así que no me interesa, no me preocupo porque siempre pierdo. Algo que yo creo que no es tan así, pero que también desde la ignorancia de la gente prefiere ni siquiera entrar, le atemoriza el tema. Dos cosas. Primero, bueno, un saludo tanto a Rafael Garay como a Gino. Ambos fueron alumnos míos, así que es muy gratificante ver que mis alumnos ya están haciendo noticias, pero lo malo es que cada día estoy más viejo. Pero bueno, ese es el ajuste que hay. Con respecto a cambiarse a AFP, mira, el asunto es muy sencillo. El ahorro de AFP es de largo plazo, muy largo aliento. Lo que ocurre es que siempre van a estar dándose estas vicisitudes en los mercados, que los mercados suben, que los mercados bajan. Por ejemplo, ayer los mercados internacionales tuvieron la mayor subida en los últimos 5 años, producto de que China recortó las tasas de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Si tú tienes sobre los 55 años, te tienes que preocupar más de tu fondo de pensiones porque los vaivenes pueden afectar tu jubilación. Si tienes sobre los 60 años, tienes que estar en el fondo E sí o sí, en espera de que llegue tu momento de jubilación. Ahora, si tú estabas pensando jubilar este o los próximos 3 meses, por favor, trata de postergarlo. Haz lo que sea para postergarlo porque la caída que estamos viendo del mes pasado y las vicisitudes de este principio de mes se explican única y exclusivamente por problemas políticos. En Europa siguen peleando tanto Angela Merkel con François Hollande de quién es el que manda la Comunidad Económica Europea. Una vez que se solucione ese problema, se vislumbre si Barack Obama va a salir o no reelecto, los mercados van a volver a subir fuertemente y tu fondo de pensión va a crecer. Con respecto a lo que decía la señora de que siempre te perjudican, es verdad. Hay que distinguir dos cosas. Uno, el fondo de pensión, es decir, la plata que tú has depositado en tu cuenta, y otra, la administradora. La administradora siempre gana. La administradora siempre gana. Recordemos que el Banco BBVA quiere vender Provida. Nuestra proposición es que el Banco del Estado compre Provida para que tengamos un agente estatal que compita y que le meta competencia y más tecnología a este sistema.
Ahora, respecto de la gente que tiene que tomar la decisión de dónde pone, en qué tipo de fondo, me imagino que eso tiene que ver con la realidad de cada uno, con la cantidad de dinero que gana cada uno, pero ¿cuál es el consejo general que a la gente se le puede dar? No, el consejo es más práctico, depende de la edad. La edad de la persona es la que determina dónde estar. Si tiene menos de 45, el fondo A sí o sí. Estas vicisitudes de caídas fuertes se van a recuperar sin ninguna duda. De hecho, la caída del 2008 se recuperó completamente el 2009. Como bien decía Rafael Garay, estas son caídas nominales porque uno no se puede jubilar, ¿de acuerdo? Si tú tienes entre 45 y 55, el fondo C es lo más recomendable y sobre 55 el fondo E. Es un problema de edad, ¿por qué? Porque los mercados siempre en largo plazo van subiendo. Un solo dato, cuando comenzó el Dow Jones allá por 1890, el número era 100, ahora está casi en los 12.000 a 13.000. Por lo tanto, los mercados siempre en el largo plazo van al alza, el punto está en llegar a la curva. Con respecto a Feliz y Forrado, nombre que tomó de las clases de mi hermano Antonino, de que Chile está forrado y uno lo que quiere es ser feliz. Bueno, consúltenlo, llámenlo, pregúntenle. Ahora, nosotros hemos hecho estudios de si conviene o no conviene cambiarse de fondo. En realidad es difícil saber en qué momento. Esto es como estar en la cresta de la ola o en el llano de la ola. Por lo tanto, no hemos conversado con Gino para que nos muestre su modelo, pero una alternativa interesante, aun cuando la Superintendencia de Pensiones lo vetó. Te quería preguntar por cuando ustedes hablan de los fondos y dicen determinada edad el A, en otra edad el C. ¿Qué pasa con los fondos intermedios? ¿El B, el D no existen? ¿No son malos? ¿Por qué los obvia, digamos? No, porque lo único que están haciendo es una combinación lineal. Y lo que se demuestra ahí, lo que conviene son los extremos o el medio. En realidad, el fondo B y el fondo D no te aportan mucho. Son solamente combinaciones de esto, o 100% en acciones o todo en bonos. Eso se llama la separación de dos fondos, eso está archiestudiado y por lo tanto el impacto que tiene no es tan significativo. Y al final, para redondear el consejo a la gente que le cuesta más entenderlo y que está como indecisa, esto tiene que ver con la edad. A una edad más joven, más riesgo en el fondo A, porque eso se va a recuperar. Se va a recuperar porque en el tiempo siempre las empresas van a ganar más plata. Y si estás cerca de la jubilación, si estás pensando jubilarte de aquí a septiembre, de aquí a noviembre, por favor, trata de postergarlo hasta marzo del próximo año, porque esta caída que estamos viendo de este 4% se va a recuperar. Pero para eso necesita un lapso de entre 3 a 6 meses para que tu fondo vuelva a tener la plata que ha tenido y finalmente los problemas políticos y las sombras políticas que teníamos en Europa y en Estados Unidos se van a solucionar en noviembre. Ya, Franco Parisi, te quiero invitar a ver un consejo. Vale. Si eres de esa clase de persona que se levanta temprano y se acuesta cansada, pero duerme tranquila, esa que llaman trabajadora, que sabe que nada es gratis, pero también que nada es imposible, si eres de esa clase de persona, este es tu banco. Banco Credit Chile, un banco de chileno a chileno. Quería que vieras el consejo con nosotros e invitarte a compartir una nota que tiene que ver con la situación de las bencinas en Chile para que la comentemos después. Okay. Hay una baja que viene, que se anuncia, pero hay un alza ahora, en lo inmediato, a partir de hoy. Miremos la nota y la comentamos. Y el dolor de cabeza sigue aumentando para los conductores, ya que el precio de las bencinas subirá nuevamente por tercera semana consecutiva. La empresa nacional de petróleo, mediante un informe, confirmó el alza de los combustibles. La bencina de 93 octanos incrementará su precio en 2 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos subirá 10 pesos por litro. Los conductores se declaran molestos con esta nueva alza. Cada taxista y colectivero gasta aproximadamente 200-250 en benzina. Significa que la mitad es solamente impuestos. Por último, debería haber una franquicia para poder recuperar ese IVA. Demasiado. ¿Ah? Demasiado. Pésimo. ¿Sí? Pésimo. Todo mal, todo mal. ¿Sí? Todo mal. Bajan 10 pesos y suben 30. El panorama no es tan angustiante debido a que la parafina y el diésel disminuirán 5 y 6 pesos por litro respectivamente. Baja explicada por el descenso de los precios de los combustibles en el mercado de la costa del Golfo. Los conductores ya esperan estas alzas consecutivas que ya revirtieron la baja de 22 pesos por litro experimentada hace un mes. Ahora queda esperar que no siga este panorama que de repetirse obligará a las personas a dejar el auto
y comenzar a caminar. A ver, Franco, nosotros cuando hablamos de cifras corremos riesgos de marearnos y de marear a la gente fácilmente, pero en rigor lo que se plantea aquí es que hoy la bencina va a subir algo así como entre 2 y 10 pesos promedio, pero que luego vendrán 2 semanas a la baja en la que va a caer 25 pesos. Es tan así porque la gente tiene el prejuicio o la sensación de que cuesta mucho traspasarle la baja a la gente, pero el alza se traspasa así, pero de inmediato. Es así, los precios son sumamente flexibles al alza. Suben al tiro, pero nunca bajan, no se demora mucho tiempo en bajar. Pero eso es una manipulación mañosa que hace el distribuidor de la bencina al final. Claro, porque está mal hecho. Lo que tenemos que hacer, tenemos que colocar una tablita al lado, detallando exactamente a qué corresponde, a dónde se va cada peso del litro del petróleo o de la gasolina. Súper sencillo, ahí uno va a poder identificar quién se está llevando la tajada. Son 230 pesos de impuesto específico, son 90 pesos de IVA, son 230 lo que cuesta la gasolina y el resto otro impuesto y ganancia del distribuidor. Con eso podríamos tener inmediatamente la foto de si se traspasó o no se traspasó el diferencial. Es súper sencillo. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque en realidad la autoridad está preocupada de cuidar a los grandes bloques y no a las personas. Eso existe. Yo los invito a todos aquellos que van a viajar en Texas, en Galveston, en Houston, Texas. Yo viví ahí, lo vi. Tú puedes ver detalladamente cuánto se va a cada ítem de la gasolina. Nosotros lo hicimos ese ejercicio, lo mostramos acá varias veces y eso debería estar, porque si no vamos a seguir con esta cantalena. ¿Qué es lo que ocurre? Ya el distribuidor tiene un precio fijado en la cabeza para la gasolina y por lo tanto no lo cambia, baja 1 peso, 2 pesos, pero siempre lo sube y eso tiene que cambiar. Ahora, ¿por qué va a subir la gasolina si a nivel internacional cayeron los precios? Bueno, lo que ocurre es que subió el dólar. Como ahora los precios internacionales se van a mantener y vienen 2 semanas de caída en el dólar, como lo anunciamos ayer, el dólar cerró a 506. Preciso, ¿ah? 506 tal cual. Sí. Lo felicito, muy bien. Entretenido, ¿no? Eso se llama estudiar. ¿Ah? El punto está que lo más probable es que continúe cayendo. Hoy día va a caer un poquitito, pero para las próximas semanas debería el dólar continuar con esta caída. ¿Por qué? Porque se están solucionando los problemas internacionales y en particular China, al bajar las tasas de interés, da un aliento a la economía internacional. Pero como contraparte, sube el precio internacional del petróleo y por lo tanto lo más probable es que el precio de la gasolina se debería mantener relativamente estable por las próximas semanas. Franco Parisi, en Escuelas Sin Fronteras uno puede terminar el cuarto medio, pero además puede ayudarle a estudiar a los niños, ¿eh? A los hijos, por ejemplo. Mira, nosotros tenemos tantos sueños, nos encantaría que todos los cursos, los mejores profesores Simpson estén disponibles en la página web para que alguien que no tiene un colegio bueno, como el Instituto Nacional, donde varios estudiamos ahí, bueno, pueda acceder a las mejores guías de ejercicio, a las mejores pruebas, a las mejores notas de clase y a los mejores videos. Se tiene que hacer una reforma a la educación donde los mejores profesores puedan subir sus clases y que el Estado les pague. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con una iniciativa privada gratis que es escuelasinfronteras.com, donde tú puedes hacer los ejercicios de primero a cuarto medio de unos profesores. Pero nos gustaría que esto fuera una iniciativa gubernamental, que se tomen los mejores colegios de Chile y que los profesores puedan postear sus clases, sus ejercicios, sus notas docentes para que todo Chile pueda estudiar. Hay que democratizar el conocimiento. Franco Parisi, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Patrick. Y que mejore ese resfrío. En eso estamos. Bueno, y a propósito de bajas temperaturas, de gente que se resfría por eso, vamos a ir a las calles de Santiago con la unidad móvil que siempre está a cargo de Danilo Díaz. ¿Dónde estás? ¿Qué nos tienes que contar? Estás en Puente Alto para que nos cuentes, Danilo. Buen día. Hola, muy buenos días, Patricio. Me encuentro en la Villa Pedro Lira, debido a que hay tristeza, amargura por parte de los vecinos, debido a que el día de ayer una lamentable noticia, una madre y sus 2 hijos fallecieron acá en los bloques de esta villa debido a una estufa, al parecer eléctrica, que se empezó a incendiar y acabó con la vida de estas 3 personas en estos bloques. Estamos viendo ya en imágenes. 12:41 fue el llamado a bomberos de Puente Alto, que vecinos alegan de que llegaron tardíamente al lugar y también podría haber sido alguna de las causas, aparte de transformadores que están ubicados también al lado de estos bloques.
donde viven 48 familias. Muchos problemas se han registrado ahora a partir de este lamentable incidente acá en la comuna de Puente Alto. Y para hablar sobre estos temas, estamos con Ivonne Peñailillo. Ella es la presidenta de esta villa, Pedro Lira, que desde ya le damos la bienvenida. Y también queremos saber sobre la situación, sobre lo que sienten los vecinos de la muerte de Ivonne y sus 2 hijos. Muy buenos días. Estamos con mucha rabia, con mucho dolor. Estamos dolidos porque seguimos viviendo hacinados, seguimos viviendo como en gallinero. Estas casas no son dignas, estos departamentos no son dignos de vivir así, se están agrietados, se llueven enteros. Le hemos hecho llamados reiterativos al gobierno que se haga presente. La única autoridad que viene siempre y nos apoya es el alcalde, no nos sirve de nada. Queremos que el gobierno mande un representante, el ministro de Vivienda. Necesitamos que baje nuestros sectores. Nuestros hijos se están muriendo. Decirle al señor Piñera, que ayer lo vi en la tele mostrando en el Cerro Paraná las estrellas. Nosotros estamos aquí viendo, nos vemos el cielo, vemos como nuestra gente, nuestros hijos se están muriendo. Patricio, ¿alguna pregunta por parte del estudio? Sí, señora Ivonne, buen día. Quería preguntarle, además, porque usted dice que los departamentos están deteriorados, pero entiendo que muchas familias viven allí en condición de hacinamiento. Eso también es así, ¿no? Claro, si vivimos en 40 metros cuadrados, ¿cómo no vamos a vivir hacinados? Tenemos departamentos donde viven 14, 12 personas. Imagínese un espacio físico. No hay nada, no hay privacidad, nada en esto. Usted dice que el alcalde los visita siempre, sabemos que es un alcalde que está muchísimo tiempo en terreno. ¿Qué le ha dicho él? ¿Él ha hecho gestiones ante el gobierno central, ante el Ministerio de Vivienda? ¿Qué explicaciones le dan? Bueno, como le vuelvo a repetir, la única autoridad que se hace presente en nuestro sector es el alcalde. Siempre nos ha prestado su apoyo, porque él quiere la demolición tal cual la queremos nosotros. Pero obviamente la demolición pasa por que ustedes tengan un lugar mejor y definitivo donde vivir. Por eso le pregunto, ¿ustedes han escuchado del alcalde o del Ministerio de Vivienda o de alguien alguna propuesta concreta de cuándo y cómo solucionar el tema? No. Bueno, el alcalde siempre nos ha presentado su propuesta de demolición, pero del gobierno, del ministro de Vivienda, no hemos concretado nada hasta el momento. Nada. ¿Van a tomar alguna medida más? ¿Van a seguir movilizándose? ¿Van a insistir en el tema? ¿Y cómo lo van a hacer? Esta es nuestra forma de hacer presión, protestar y llamar la atención, porque si no el gobierno no se va a hacer presente. Ok, señora Ivonne, muchísimas gracias y gracias también a Danilo por este contacto desde Puente Alto. Bueno, Patricio, seguiremos informando, ya que, según también nos informan, los cuerpos no han sido entregados, lamentablemente, a la villa Pedro Lira, donde pertenece doña Ivonne y sus 2 hijos que murieron, lamentablemente, en este incendio. El abogado ya ha sido apoyado por abogados de derechos humanos, que le han otorgado la posibilidad para que así, de alguna manera u otra, se pueda velar y también puedan estar cercanos a sus vecinos. Patricio. Una verdadera tragedia familiar. Muchas gracias, Danilo, por entregarnos la información de cómo se vive allí en Puente Alto, en ese barrio, cómo se vive el dolor y la frustración por lo que ha pasado allí. Gracias. Buenos días. Bueno, y ahora vamos a seguir revisando los medios de circulación nacional. Hace un rato ya compartíamos la portada del Mercurio, de La Tercera. Vamos a ver ahora lo que trae el Publimetro. Asesinato de runner revela inseguridad. Atrapan a mujer que asesinó a hombre que trotaba en el parque Bustamante. También hay consejos para evitar asaltos y los lugares más peligrosos para salir a correr para que los evite. Polémica desata manual de sexualidad. Ministro de Educación calificó como error programa escolar que trata la homosexualidad como un trastorno. Ya estuvimos a fondo también en Hora 7 con ese tema. Y la fotografía de Claudio Borghi, tolerancia cero en La Roja. Borghi explicó ayer las bajas de Gary Medel y Eduardo Vargas de la selección por faltar a su palabra. Lo que no sé es si va a implementar de una vez una política de tolerancia cero y si tiene que ver con su estilo. A mí me da la sensación de que no, que él va a seguir confiando en las responsabilidades individuales de cada uno y son los jugadores los que tienen que madurar y portarse a la altura de una buena vez. Portada de las últimas noticias para el día de hoy. Las 42 frases de Borghi tras el hurracazo. A este ritmo vamos a quedarnos sin equipo, dijo el DT luego de la marginación de Medel y Edu de La Roja, según Lun. Ahí va Gary Medel.
uno de los desafectados. Soltera otra vez, machistas unidos piden más Nicoles. Claro, la Nicole es la rubia. Cristina, la otra. Sobran Cristina, faltan Nicoles, dice el lunes de hoy. Y Universitaria cuenta cómo se recuperó de derrame cerebral, en la edición de las últimas noticias. El fútbol, y no porque juguemos bien o le hayamos ganado a alguien, también está en la portada de La Cuarta, fíjese. Por el baile del perrito, pa' afuera, dice la portada de La Cuarta. Pitbull Medel y Edu Vargas se arrancaron a disco y el Vichy los suspendió. No van a jugar en el partido ante Venezuela. A pesar de que dicen que no es sanción, me parece que obviamente hubo ahí una medida en contra de los dos muchachos que hasta las 4 de la mañana estuvieron en una discoteca. Algo que a la gente le parece normal porque es un día libre, algo que yo no comparto porque estamos a 3 días de un partido clasificatorio y ellos se tienen que cuidar un poquito más. Y también vamos a ver, como siempre, lo que sucede en las regiones de nuestro país, esta vez a través del diario El Sur de Concepción. Aumenta número de concejales en Hualpén, Coronel y Concepción. Únicas comunas que registran cambios, dice el diario El Sur. El incremento obedece a la entrada en vigencia de la ley de inscripción automática y el voto voluntario. Polémica campaña que enseña a abortar. La ciudad amaneció tapizada con afiches que promueven el uso de un fármaco destinado a tratar úlceras gástricas y alumnas del Inmaculada en medio de la pugna judicial. La inmobiliaria acudió a tribunales para detener acuerdo entre el establecimiento y el arzobispado. Es noticia destacada del Sur de Concepción en su portada de hoy. Y yo creo que usted va a comprender este fenómeno que queremos comentar. Tiene que ver con la pérdida de un notable escritor de 91 años que se llama Ray Bradbury. Es posible que a usted, no sé si por interés personal, tal vez por imposición en el colegio, le hayan hecho leer Crónicas Marcianas. Es tal vez la obra más importante de entre 500 libros que escribió Ray Bradbury. Ahora, siempre que muere un autor, resulta que todo el mundo conocía su obra, resulta que todo el mundo era fanático de él, y la verdad sabemos que no somos tan buenos para leer. Se trata de uno de los escritores más prestigiosos en el género de la ciencia ficción. Ray Bradbury falleció la noche del martes en Los Ángeles, donde vivía. El celebrado escritor, nacido en 1920, escribió libros como Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, La Feria de las Tinieblas. Muchos de estos libros llegaron a las pantallas del cine y la televisión. Antes de dedicarse de lleno a la literatura, fue guionista de numerosas películas y series de televisión, como Moby Dick, en colaboración con Judd Hudson. Fue además el guionista de la serie La Dimensión Desconocida. Su nieto, a través de un mensaje de Twitter, aseguró: "El mundo ha perdido a uno de los mejores escritores que ha conocido. Arquitecto, escritor, guionista, ya lo nombran como el padre de otros mundos posibles". Muchísimo dolor, pesar hay en el mundo del espectáculo argentino a raíz del fallecimiento de la cantante Estela Raval. Fíjese que tenía 77 años de vida y venía librando una dura y larga batalla contra el cáncer. La artista no pudo más y tras 10 años de lucha cedió ante esta terrible enfermedad, cerrando así una exitosa carrera como cantante. El músico y compositor trasandino Alberto Cortés fue uno de los primeros en reaccionar. "Se va con ella la voz más importante que existe en los países de habla hispana", dijo. Otro que se manifestó triste fue el compositor Víctor Heredia, quien señaló que "tuve la suerte de que eligiera una canción mía para incluir en un disco. Conservó esa voz que todos le conocen desde siempre. Tenía un corazón enorme", dijo Heredia, "un alma extraordinaria y nada de divismo". Es el mismo sentimiento que comparte, por ejemplo, el cantante Piero, que agregó que acaba de dejarnos nuestra querida Estela Raval, hermosa amiga, gran ser humano, maravillosa cantante. Le contamos que el velatorio se va a realizar hoy entre las 8 y las 11 de la mañana en el Salón Juan Domingo Perón de la legislatura porteña, esto en Buenos Aires, y el vicepresidente del primer Parlamento Comunal, Cristian Ritondo, dispuso la apertura para el ingreso de público en la entrada de Diagonal Sur en una despedida para Estela Raval, que fallece a los 77 años, que se espera sea multitudinaria. Vamos a seguir en la música y le vamos a contar de algo que más bien es una conmemoración bastante más alegre que la noticia que precedía, y tiene que ver con la fiesta que se vivió en Liverpool y que se está viviendo en realidad por estos días
por un nuevo aniversario de lo que se considera casi el estreno oficial, la primera canción en serio de los Beatles. Hablamos de lo que está sonando de fondo, de Love Me Do. Aunque el legendario cuarteto, formado por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison, nació en 1960, se considera como su aniversario oficial 1962 y concretamente ayer, 6 de junio. Fue ese año cuando se incorporó a la banda uno de sus principales miembros, el baterista Ringo Starr, quien junto a Paul McCartney, ustedes saben, son los únicos dos integrantes vivos y autores del pegadizo Love Me Do, el primer sencillo del grupo.